Hoy terminamos una serie que habíamos iniciado sobre la presencia de Dios y hoy quiero cerrar con esta serie que ha traído tanta bendición a nuestras vidas y vamos a ir a Hechos capítulo 15 versículo 16, donde dice la escritura: después de esto volveré y reedificaré, diga conmigo, el tabernáculo de David, el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. El título de este mensaje que Dios ha inspirado en mi corazón se llama La restauración viene cuando la música suena. La restauración viene cuando la música suena. Pues una de las cosas que yo recuerdo cuando inicié mi vida cristiana es que las personas que me estaban consolidando o afirmando en el camino del Señor, los que estaban pendientes esos primeros días, hace apenas 20 años, sí, hace días, ellos estaban pendientes de mí. Y una de las cosas que ellos hicieron fue exponerme a la música de adoración. Me expusieron y me regalaron un CD de un cantante que se llama Juan Carlos Alvarado. Él es de Guatemala. Este CD se llamaba Cristo Vive, el álbum de él. Y recuerdo yo tener CDs, ¿no? Algunos dicen CDs, ¿qué es eso? Bien, habían CDs en esa época y lo ponían un mini componente que tenía y ponía a sonar la música. Y fue un tiempo tan especial en esos primeros días porque pude exponerme a la música de adoración. Empezó a hacer cosas tan extraordinarias en mi vida y sonaban canciones como estas. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. No nos queda más que decirle a Dios. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Dilo conmigo. La unción está obrando en mí. Levanta tu voz, la unción está obrando en mí. Sí, Señor, la unción está obrando en mí. Dilo, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Ahora di conmigo. Y bueno, pudiéramos seguir, pero esas canciones empezaron a impactarme tanto porque yo llegué a la iglesia a conocer de Dios siendo atormentado por espíritus, no pudiendo dormir por muchas noches, sufriendo de autoestima, episodios depresivos, y apenas tenía 13 años. Pero cuando yo le entregué mi vida al Señor y luego me empecé a exponer a la música de adoración, mi vida empezó a ser transformada por Dios. Entonces esas canciones, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, libre sería.
yo lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que tú me proteges, porque yo estoy de tu lado. Y esas verdades empezaron a decir, uy, sí, estos espíritus se tienen que ir, toda esta oscuridad se va. Y luego la unción está obrando en mí, se está derramando sobre mí, haciéndome libre. Y todas esas canciones empezaron a ministrar mi vida. Y empecé a entender que la música que no es para Dios te enferma y te esclaviza, pero la música que es para Dios te sana y te libera. Y yo lo empecé a entender en mi corazón. Y por eso la parte preferida para mí de la celebración, cuando venimos y celebramos al Señor, una de mis partes preferidas es la música, es cuando cantamos y adoramos a Dios, porque es el poder que tiene la música. Yo soy un testimonio vivo del poder de la música hecha para Dios. Ahora, en el texto inicial que nosotros leímos, estamos mirando ahí, estaban en un concilio algunos líderes de la iglesia primitiva, de la primera iglesia después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Y estaba Pedro, estaba Juan, estaban los apóstoles, estaba Pablo, y ellos estaban ahí estipulando algunas cosas importantes para esa primera iglesia, leyes, normas, conducta, hay que conducirnos así. Estaban llegando a acuerdos de que era importante en la iglesia primitiva, pero una de esas cosas que ellos dicen que deben tener en cuenta es: hay que restaurar el tabernáculo de David. Hay que restaurar el tabernáculo de David, dicen ellos. Hay que hacerlo. ¿Y por qué nombran a David después de miles de años después? Porque David fue un hombre que amó la presencia de Dios. Cuando él llegó al reinado, él, recordemos que dice la historia, que el arca del pacto, este mueble, esta arca, no estaba en Israel, y esta arca tipificaba la presencia de Dios. David fue en búsqueda del arca, llegó a una casa de alguien llamado Abinadab, cogió el arca, luego hizo una estación en la casa de Obed-Edom, y luego llegó esta arca a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, David hizo un tabernáculo, una especie de carpa especial donde el arca pudiera estar. Entonces, ahí estaba David. Entonces, por eso dicen estos líderes: hay que restaurar ese tabernáculo de David. Pero vamos a mirar en qué consistía. Ahora, el arca del pacto, este mueble, nació o se construyó, se edificó, se hizo en el tiempo de Moisés, años atrás de David. Y habían unas diferencias en los tiempos. Cuando en el tiempo de Moisés tenían el arca, este era el tabernáculo, que era la tienda, la carpa donde estaba el arca. Y resulta que esta primera sección era el lugar santo. Y luego venía una cortina y acá estaba el lugar santísimo donde estaba el arca. Resulta que esta cortina separaba el arca de todas las personas. Y solo una vez al año podía entrar una sola persona, llamado sumo sacerdote, a exponerse a la presencia de Dios. En el tiempo de David, años después, ya no hay cortinas. El arca está ahí. Todos están expuestos a la presencia de Dios y por ende pueden disfrutar la presencia del Señor. En el tiempo de Moisés se hacían sacrificios de animales para poder ellos recibir perdón y de pecados y cosas, y hacían sacrificios de animales. Pero ya en el tiempo de David el sacrificio era de alabanza. Entonces dice Salmos capítulo 51 versículo 16 y 17, dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, oh Dios. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Pero también dice
el rey David en el Salmo 50, versículos 3 y 14: ¿acaso me alimento con carne de toros o bebo la sangre de machos cabríos? Dice Dios. Ofrece a Dios, ¿qué dice? Tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Entonces ahora el sacrificio ya era de alabanza, de adoración. Entonces los tiempos cambiaron. Por eso los de la iglesia primitiva decían: hay que restablecer el tabernáculo de David. No el de Moisés, el de David. Ahora, después de David, ¿cierto? Porque lo primero que se tenía en cuenta cuando se hablaba del tabernáculo de David era la alabanza y la adoración. Hay que alabar, hay que adorar a Dios. Los instrumentos musicales no eran del tabernáculo de Moisés, sino del tabernáculo de David, los instrumentos. Entonces, cuando decía la iglesia primitiva: vamos a establecer el tabernáculo de David, bueno, hay que tener en cuenta los instrumentos, cantantes, música, himnarios, coros, vamos, música para Dios. En el tiempo de Salomón, hijo de David, post David, en la inauguración del templo había música, porque ellos entendieron el tabernáculo de David, que el arca del pacto, la presencia de Dios en la carpa, para que la presencia de Dios esté ahí y se manifieste, hay que poner música. Entonces dice 2 de Crónicas 7:6: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor, y con las cuales cantaba: su gran amor perdura para siempre. Pero también luego Israel, por su pecado, fueron esclavizados por Babilonia y estuvieron 70 años en Babilonia, y luego volvieron a Jerusalén a reedificar la ciudad que había sido destruida. Y cuando ellos están edificando nuevamente el templo, dicen: tenemos que reedificar también el tabernáculo de David. Hay que hacerlo otra vez si queremos que la presencia de Dios esté con nosotros. Dice Esdras 3:10-11: cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asaf con sus címbalos, para alabar al Señor, según ¿quién? Lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Él es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Entonces, si queremos restaurar el templo, restaurar la presencia de Dios, hay que cantar, hay que adorar, hay que volver al tabernáculo de David, hay que tener instrumentos, hay que adorar a Dios, porque la restauración espiritual viene donde la música suena. ¿Me ayudan a decirlo? La restauración espiritual viene donde la música suena. Por eso la iglesia primitiva dice, los primeros cristianos, los primeros líderes, Pablo, Juan, Pedro: necesitamos el tabernáculo de David, necesitamos restaurar ese tabernáculo. Debe haber alabanza y adoración para que el Espíritu Santo descienda. Para que el Espíritu Santo descienda. Ahora, ¿en qué consistía el tabernáculo de David o qué instrumentos habían allá? Pues el Salmo 50 nos da una ilustración acerca de eso, de los instrumentos y qué se debía tener en cuenta. Muy bien, dice: alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderosa expansión del cielo, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, con la lira y con el arpa, con panderos y con danzas. Alábenlo con cuerdas, dice David. Pero también hay que alabar a Dios con flautas. Pero también alábenlo con címbalos sonoros, con címbalos resonantes. Y que todo lo que respire alabe al Señor, alabe a Dios. Vamos con las palmas. Que seguir, ¿no? Estaba acá zapateando acá arriba. Buenísima esa canción.
Yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Yo lo probé y me quedé. Buenísimo está. Entonces había música, flautas. Y eso es lo que dice David. Y aunque en nuestra iglesia todavía no tenemos instrumentos musicales, toda nuestra música sí tiene instrumentos musicales, porque a Dios le agrada que suenen los instrumentos y también nuestras voces. Pero así como cada instrumento es diferente, las cuerdas, la guitarra, las flautas, los címbalos, los panderos, todos son diferentes. Así mismo la iglesia, porque todos son diferentes, pero tienen un mismo propósito, que es adorar al Señor, alabar al Señor. Así mismo la iglesia, todos somos diferentes, somos abogados, médicos, empresarios, comerciantes, tenemos diferentes ocupaciones, amas de casa, bueno, tenemos diferentes ocupaciones, pero todos tenemos un mismo propósito. Y es alabar al Señor. Amén. Cuando nos reunimos, démosle ese aplauso a Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué consiste el tabernáculo de David? Tres cosas importantes. David construyó su tabernáculo, esa tienda, esa carpa, puso el arca, pero hay unas cosas interesantes que David dijo. Ese tabernáculo consiste en, primero, tener disposición. Dice Primera de Crónicas 15:1, David construyó para sí casas en la ciudad de David y dispuso un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Dispuso un lugar, disponer. Y la pregunta es, en nuestra casa hemos dispuesto lugares para las ollas, para los platos, las cucharas, dispuesto un lugar para los libros, un lugar para comer, un lugar para dormir, un lugar para el perro. Ahora, ¿tienes un lugar para la presencia de Dios en tu casa? En mi caso, mi lugar es la oficina. Ahí, en las mañanas, es mi lugar con la presencia donde busco a Dios. Y en la noche es una silla de noche que tengo al lado de mi cama, donde voy orando y a la vez me voy durmiendo. Y luego solamente me paso a la cama y sigo hasta el otro día. Pero también es interesante que David dispuso de este lugar, pero también un lugar físico, una tienda. David hizo una tienda. Recordemos, un tabernáculo, que era una carpa, para que la presencia de Dios estuviera ahí. Porque David desde ese tiempo ya creía en la iglesia, creía en un lugar de adoración. David hubiera podido decir, saben, yo soy el rey de Israel, soy el hombre probablemente más ungido de Israel, tengo una relación personal con Dios, yo no necesito la iglesia o no necesito ir a la iglesia. Sin embargo, detalles como esos fueron los que a David lo convirtieron en un hombre conforme al corazón de Dios, porque David amaba la iglesia. De hecho, David escribió con respecto a la iglesia, Salmos 27:4. Él dice, una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo. ¿Me ayudan? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. David amaba la iglesia porque es un lugar para adorar a Dios. David, ¿por qué amas la iglesia? Si lo tuviéramos hoy acá, si David estuviera en este tiempo, entonces amara el Cubo Plaza, el piso 2, amara este auditorio, amara este lugar. Y si le preguntáramos, David, ¿tú por qué amas el Cubo Plaza? Entonces él diría, bueno, porque es un lugar para adorar a Dios. Porque es un lugar para ser edificados en la palabra de Dios. Porque es un lugar para ser confrontados, discipulados. Pero también diría David, porque la iglesia es un lugar visible del trono de Dios en la tierra. La iglesia es un lugar visible del trono de Dios en la tierra, porque es aquí donde la gente empieza a encontrar también su restauración. Ahora la pregunta es, ¿amas la iglesia? ¿Amas venir a este lugar? Porque hay personas que piensan que ver la celebración por YouTube es lo mismo que venir a este lugar. Y no es lo mismo.
Como no es lo mismo ir a una cita odontológica presencial que por Zoom. Ustedes imaginan un odontólogo por Zoom, abre la boca, por favor. Más. No alcanzo a ver, ponte una linterna. Muy incómodo. Al dentista hay que ir presencial. Asimismo la iglesia. Y claro, YouTube está para cuando no podemos, hay cosas extraordinarias que pasan, pero la experiencia presencial es determinante para nuestras vidas y nuestro crecimiento. También los que vienen asistiendo a la oración o se están conectando a la oración de martes y jueves, no es lo mismo orar por YouTube en casa que venir a la iglesia a orar. No es lo mismo. Pero claro, entendemos, algunos están despachando a sus niños, temas de trabajo, pero apenas sus hijos crezcan, acá los esperamos a orar, martes y jueves. Y también, apenas tengan otros horarios de trabajo, acá los esperamos también. Porque es importante la iglesia. David decía que todos los días de mi vida ojalá esté en ese lugar. Algunos se incomodan y dicen, ojalá te hicieran una habitación en la iglesia, pero deberías valorar ese familiar que está amando la iglesia, que está amando este lugar. Ahora, todas las manifestaciones poderosas de Dios en la Biblia se provocaron cuando estaban todos unánimes juntos, cuando estaba la iglesia reunida. Entonces la Biblia dice en Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban, ¿qué dice? Algunos, todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos, porque todos estaban unánime juntos adorando a Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces Dios se manifiesta cuando todos empezamos a adorar en el mismo momento, empezamos a cantar. Por eso es importante llegar todos a tiempo para adorar a Dios. Que en ocasiones llegan algunos y otros llegan después de 10 minutos, otros después de 10, otros después. Entonces no alcanzamos todos a adorar, pero cuando todos adoramos, la presencia de Dios se manifiesta de una manera gloriosa y especial. Pero también preparación. ¿En qué consiste el tabernáculo de David? En prepararnos. Dice Primera de Crónicas 15, versículo 13 al 14. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios sobre cómo hacerlo. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se consagraron para transportar, se prepararon para transportar el arca del Señor Dios de Israel. Entonces la primera vez que habían cargado el arca, dice David, ojo, porque la primera vez ustedes no se prepararon. El arca del pacto solo se podía llevar 4 personas, siendo levitas, unas personas que se llamaban o tenían la posición de levitas. Ellos podían cargarla en sus hombros con unas varas, pero la habían metido en una carreta y se la llevaron así. Entonces Dios se enfureció, no le gustó eso. Pero ahora ellos se prepararon, se consagraron. Y saben, la preparación de nosotros para venir a buscar la presencia de Dios inicia reconociendo que somos hijos de Dios. Y cuando salgas de casa para venir a la iglesia, te recomiendo, empieza a prepararte desde casa o en tu oración de la mañana o cuando vengas en tu carro, empieza a prepararte. Porque cuando no nos preparamos, a veces llegamos muy pesados acá, con unas cargas. Y entonces no podemos a veces alabar a Dios, porque no estamos livianos. Entonces uno dice, levanten las manos, aplaudamos. No hay libertad. Entonces una de las cosas que nos ayuda a prepararnos es saber que somos hijos de Dios. Ojo, no por tus obras, sino por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Eso cambia todo, porque una de las estrategias del enemigo es decirte, tú eres un hipócrita, ¿para qué vas para la iglesia? Tú estás sucio,
Tú no eres hijo de Dios porque hiciste esto. ¿Qué te vas a acercar a Dios así? Y uno a veces dice, oh, la verdad, ¿no? Y el diablo dice, sí, es que yo te lo he venido diciendo. No, sí tienes razón, de verdad. Empieza a dialogar uno ahí con el cachudo, ¿no? Como dice. Pero la verdad es que tú no te acercas a Dios por lo que hayas hecho. Si no te portaste tan bien, si no cometiste tal vez buenas obras, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Tú no te acercas a Dios por tus obras. Tú no te acercas a Dios por lo que hayas hecho mal o hayas hecho bien. No, tú te acercas a Dios por la obra de Jesús en la cruz. Entonces, cuando el enemigo viene a decirme, tú no puedes orar a la iglesia, tú no puedes acercarte a Dios porque tú hiciste esto, tú hiciste aquello, entonces yo le respondo, menos mal, no me acerco a Dios por lo que he hecho, menos mal, le digo yo. Menos mal me acerco a Dios es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por esa obra de Jesús es que yo me puedo acercar. Pero hay veces que me porto muy bien, ¿no? Entonces le doy una rosa a mi esposa en ese día, paso tiempo con Santiago, juego con él, le dice, eres el mejor papá del mundo, me dice Santiago, trabajo, soy productivo, leo la Biblia, tengo un tiempo de oración, salgo a predicar la palabra, visito a alguien y fue un día así súper full, 99,9% de perfección. Entonces me voy a la visita de oración y digo, gracias Dios, porque hoy me puedo acercar, porque hoy sí me porté bien, de verdad que hoy me puedo acercar a ti. Pero en este caso no viene un espíritu así, mundo raro, no, sino que viene un ángel y me recuerda, pues hoy te portaste bien, pero tampoco por esas obras es que tú te puedes acercar a la presencia de Dios. Te felicitamos, seguro vas a recibir recompensa, está bien, pero no es por esas obras. Es por la obra de Jesús en la cruz que puedes acercarte, hayan buenas obras, hayan malas obras, pero es por la obra de Jesús. Y por la obra de Jesús soy amado, soy aceptado, soy aprobado, soy justificado por la obra de Jesús en la cruz. Eso es importante y eso te prepara. Pero lo segundo es, claro, hay cosas que hemos hecho mal, que le han disgustado a Dios probablemente, y esas cosas es necesario confesarlas también, porque cuando tú confiesas resuelves, cuando tú confiesas resuelves, cuando tú confiesas resuelves. Entonces esas cosas que no le han agradado a Dios, le han disgustado a Dios, hay que confesarlas. Señor, me equivoqué. Padre, no hice bien esto, tuve estos pensamientos, juzgué, critiqué. Señor, hoy, Padre, lo confieso y te pido perdón. Eso también nos prepara para encuentro con Dios. Pero lo tercero que nos prepara es perdonar. La Biblia dice, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Lo tercero es perdonar cualquier cosa que alguien nos haya hecho. También porque a veces estamos adorando a Dios cuando llegan pensamientos de lo que alguien te dijo o te hizo y tú dices, uy, lo odio, pero estás adorando a Dios. Una de las cosas que más nos separa de la presencia de Dios es la amargura. La amargura. Por eso dice la Escritura, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, ódienlo. ¿Lo que dice? Perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. Entonces, cuando reconozco que soy hijo de Dios, pido perdón, perdono la obra de Jesús en la cruz, eso me prepara. Y entonces cuando vengo y entro por esas puertas, como dice la Biblia, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, serví a Dios con alegría, venid en su presencia con regocijo. Entonces entro con alegría, livianito. Levantemos las manos, démosle un aplauso al Señor. A ver, bueno, estaba predicando, pero estuvo bien, estuvo bien.
Entreguémonos en alabanza. Y entonces empezamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Porque a veces venimos con mochilas muy cargadas, muy pesadas. Pero tercero que consiste el tabernáculo de David, prepararnos. Tercero es concentración. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Primera de Crónicas 15:15. Tal como el Señor lo había ordenado de Moisés. Ojo, les dice David a los que iban a cargar el arca, nuevamente, ojo, porque tienen que estar concentrados. Es tal como lo ordenó Moisés, no como ustedes quieran hacerlo, tal como lo ordenó. Concentración. Y a veces es interesante cómo hay personas que llegan a adorar a Dios, a buscar a Dios, pero no se concentran. No se concentran. Yo recuerdo que he estado en varios momentos donde han estado los músicos en la tarima y hay cientos de personas. Y los músicos en la tarima dándola toda, ¿no? Cantemos, adoremos, bendigamos al Señor, recuerda, Él es tu Salvador. Y dándola toda y cantando pero acá la gente mascando chicle, bostezando, ¿sí? Cantando, pero como tristes, o sea, como disgustados. Jesús, disgustados. Entonces el Salmo 100 no se cumple, no, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No, ellos cantad enojados a Dios. Eso no hay que, ¿cierto? No se provocan aplausos, sino que se arrancan aplausos porque no. Yo he estado así, en ambientes así. Uno le llama ambientes pesados. Y a veces me he querido contagiar por eso. Entonces, todo el mundo está aquí como en otra onda, pues vámonos. Pero he tenido momentos donde he visto eso, pero aún así me he concentrado. Y aunque otros no te estén adorando a Dios, yo sí te voy a adorar. Y he empezado a cantar con los músicos que están allá, con las canciones. He empezado a levantar mis manos, a adorar, cerrado mis ojos y me concentro, yo solo. Y es impresionante cómo la presencia de Dios desciende a tu vida. Y aunque todos están ahí expectantes, y a veces sucede eso en la iglesia, mientras unos lloran, cantan, se quebrantan, Dios les habla, otros a veces salen igual. ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿O será que nuestra actitud no es la correcta? Y entonces he entrado ahí en ese momento, me he concentrado, y cuando en cuestión de minutos y de tiempo, cuando el resultado es quebrantado, hablando en otros idiomas y todo, y prendido ahí. Y cuando a veces abro los ojos, cuando veo 10 prendidos ahí, porque empiezan a contagiar también. Concentración. Entonces voy cerrando. Dice Pablo, el apóstol Pablo. Miren, Pablo participó en el concilio del inicio que yo les comentaba, allá en Jerusalén, con la iglesia primitiva. Él participó de ese concilio. Entonces, donde dicen, restauremos el tabernáculo de David en la iglesia primitiva, es decir, restauremos la alabanza y la adoración en la iglesia. Instrumentos, música, cantantes, coros, himnos, bueno, y empezaron a restaurar el tabernáculo, la alabanza y la adoración. Entonces dice Pablo luego, escribiendo en Efesios, que estuvo allá en Jerusalén, le escribe a la iglesia de Éfeso y les dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, no se emborrachen, es decir, no llenen sus vidas con vino. No lo hagan. Que también tipifica cosas del mundo. No lo hagan, ¿cierto? Malas amistades, música
rara de artistas. Éxito, el éxito que te dice aléjate de Dios para tener éxito. Y bueno, no se llenen de esas cosas, dice Pablo. Ese vino arruina la vida. Más bien, dice el apóstol Pablo, más bien llénense del agua pura, llénense del Espíritu Santo. Y entonces sucede algo interesante. Entonces haga de cuenta que esa es nuestra vida. No es perfecta. Tenemos cosas que debemos seguir trabajando hasta que Cristo venga y seguir perfeccionándonos. Dice la Biblia que el justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que aquel día seremos perfectos. Entonces venimos y nos llenamos de la presencia de Dios, del agua pura. Entonces nos empezamos a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Entonces esa suciedad que tenemos empieza como a desaparecer. Entonces empieza a rebosar el Espíritu Santo. Hola, y la suciedad se está yendo. Se está yendo, se está yendo. Y el Espíritu Santo nos sigue llenando y nos sigue limpiando, porque el Espíritu Santo purifica. Por eso es espíritu, algo espiritual, ¿cierto? Una presencia que no vemos, sentimos, pero santo es porque nos santifica, nos limpia, nos purifica, nos aparta para Dios. Entonces Él sigue y sigue y sigue. Cuando vamos viendo nuestra vida, empieza a ser limpiada. Entonces dice Pablo, no se embriaguen de vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Él los va a limpiar, purificar, hacer mejores. Entonces la pregunta es, pero Pablo, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Pablo, ¿cómo nos llenamos de la presencia de Dios? Pablo, tú que tienes tanta experiencia, ¿cómo es que podemos sentir la presencia de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones? ¿Cómo es que nuestra vida puede ser llena del Espíritu Santo? Entonces dice Pablo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la música atrae la presencia de Dios, y cuando cantas con todo tu corazón, Él te llena, te llena, te llena, te llena, te llena, te llena. Alabado sea el Señor. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.